Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Cumbres borrascosas es una novela de la escritora británica Emily Brontë, publicada en el año de 1847. Originalmente firmada con el seudónimo Alice Bell, la obra destacó por su estructura narrativa y por la oscuridad de su historia. Si bien la recepción no fue muy entusiasta al principio, pronto se convirtió en un clásico de la literatura occidental. El argumento de la novela gira en torno a las pasiones, el desprecio y la venganza. Adoptado por la familia Earnshaw, el niño Heathcliff sufre el desprecio de familiares, criados y vecinos. Además, padece el rechazo de Catherine, quien, a pesar de corresponderle, opta por un matrimonio a conveniencia. Entonces, Heathcliff trama su venganza. Veamos a continuación el resumen, análisis y personajes de la novela. Resumen de Cumbres borrascosas. Lockwood es el nuevo inquilino de la granja de los Tordos, que es propiedad de Heathcliff. A fin de concretar los detalles del arriendo, visita a Heathcliff en su residencia llamada Cumbres borrascosas. Dada la hostilidad con que es recibido, le pide a la ama de llaves de la granja, que se llama Nellie Dean, que le explique la razón, y ésta procede a contarle la historia familiar. El origen de una historia de venganza. En la casa de Cumbres borrascosas vive la familia Earnshaw, formada por el señor y la señora Earnshaw y sus dos hijos, Hindley, de 14 años de edad, y Catherine, de 6 años. Sus vecinos son los Linton, quienes viven en la granja de los Tordos y tienen dos hijos llamados Edgar e Isabella. El señor Earnshaw adopta a un niño gitano de unos 7 años de edad llamado Heathcliff. Este sufre el rechazo de Hindley y comienza a albergar resentimiento. En cambio, Catherine se hace su amiga inseparable. Hindley se va a estudiar fuera y solo regresa a la muerte de su padre, ya casado con Frances. Poco después, Frances muere al dar a luz a su hijo Hareton. Desesperado, Hindley se entrega al vicio y al despilfarro y se vuelve un déspota contra su propio hijo. El comportamiento de Hindley aísla socialmente a la familia y solo Edgar Linton los frecuenta, pues está interesado en casarse con la señorita Catherine. La joven le confiesa a la señora Dean que realmente ama a Heathcliff, pero que se casará con Edgar, ya que una unión con Heathcliff la rebajaría. Heathcliff escucha la conversación y abandona la casa sin aviso, decidido a cobrar venganza contra todos. El matrimonio entre Edgar y Catherine. Edgar y Catherine se casan y toman a Nellie Dean como criada a la granja de los Tordos. Heathcliff regresa enriquecido y los visita. Luego se instala en Cumbres borrascosas. Gracias al interés que despierta en Hindley, Heathcliff se propone perderlo en el vicio y despilfarro para apoderarse de sus bienes, así como destruir cualquier perspectiva de futuro a Hareton. Isabella Linton se enamora de Heathcliff, huye con él y se casan, sin advertir que es parte de su venganza. Esto es ocasión de desencuentros entre Catherine y su marido. Catherine cae
gravemente enferma mientras espera un bebé de Edgar. El nacimiento de Katy y Linton. Meses después, Heathcliff regresa y visita a Catherine, pero el encuentro da cabo de su salud. Catherine fallece al dar a luz a su hija, quien recibe su mismo nombre, Catherine, aunque la llaman Katy. Isabella descubre que Heathcliff es un hombre maligno y violento. Logra huir a Londres, donde da a luz al único hijo de esta unión, y lo llama Linton. ¿Linton? No sabrá de su padre hasta 12 años después, cuando la muerte de Isabella lo obliga a ir a Cumbres Borrascosas. Linton, instrumento de venganza. Katy conoce accidentalmente Cumbres Borrascosas y entabla contacto con Hareton. Al principio le atrae, pero sus rudos modales y su ignorancia le hacen despreciarlo. Poco después, Linton se establece en Cumbres Borrascosas y Katy decide frecuentarlo. Heathcliff ve la oportunidad de cazarlos para apoderarse de la granja de los tordos. Entretanto, Hindley muere arruinado y Cumbres Borrascosas pasa a manos de Heathcliff. Más tarde, Edgar Linton cae enfermo y Heathcliff retiene a Katy bajo chantaje para forzar el matrimonio. Cuando fallece Edgar, Linton hereda sus bienes y los traspasa a su padre antes de morir poco después. Heathcliff le ordena a Katy ir a vivir a Cumbres Borrascosas, so pretexto de alquilar la casa. El amor entre Katy y Hareton y el fin de Heathcliff. Katy comienza a descubrir el lado noble de Hareton, pese a su rudeza y falta de educación. Le pide perdón por las humillaciones que le propinó en el pasado y comienza a educarlo en casa. Los jóvenes se enamoran. Heathcliff ve que su propósito de venganza se van a garete si esta unión se consuma. Sin embargo, pierde el interés en continuar su venganza, fascinado y atormentado a la vez por las visiones de Catherine y el anuncio de su muerte. Finalmente fallece y es enterrado junto a Catherine y Edgar Linton. Katy Linton y Hareton Earnshaw deciden casarse y ocupar la granja de los tordos. Lockwood debe marcharse. Análisis. La novela Cumbres Borrascosas destaca por diversos elementos. En cuanto a la forma, Emily Brontë usa dos voces narrativas principales, aunque eventualmente incluye otras. Asimismo, se pueden distinguir dos momentos narrativos. Uno de ellos es la historia de Heathcliff y Catherine Earnshaw y la historia de Katy Linton y Hareton Earnshaw. En cuanto al tema, la violencia y la atmósfera oscura de los personajes la aproxima a la literatura gótica en plena época victoriana. La estructura narrativa. Cumbres Borrascosas
comienza con la voz de un narrador en primera persona, en la voz del personaje Lockwood. Tan pronto éste le pide a su ama de llaves, que se llama Nellie Dean, que le cuente la historia de la casa Cumbres Borrascosas. Esta se vuelve la voz narradora principal. Más adelante, el relato de la señora Dean incluye otras voces narrativas, como una de esas muñecas rusas llamadas matryoshkas. Vemos una narración dentro de otra. Este recurso le sirve a Brontë para justificar el conocimiento de detalles que ni Lockwood ni Nellie Dean habrían podido conocer. Esto nos lleva a una conclusión lógica. Todo el relato es un gran texto testimonial donde cada personaje cuenta lo que ha visto en el pasado. La suma de todas las voces nos permite construir una perspectiva de totalidad sobre la historia. Esta estructura que desarrolla Brontë ya se había visto antes en la historia de la literatura, pero no era frecuente en una novela, sino más bien en compendios de cuentos. Por ejemplo, en el Decameron de Boccaccio y las 1001 noches, donde una historia global enmarca y justifica el relato de cuentos muy diversos entre sí. La voz narradora principal. La voz narradora predominante es la de Nellie Dean, quien es criada de ambas casas en momentos diferentes de la historia. Nellie Dean creció entre los Earnshaw, de modo que tiene un conocimiento muy cercano de la psicología de cada miembro de la familia. Este conocimiento le permite actuar no solo como narradora, sino como intérprete y sancionadora de las acciones de los personajes. La señora Dean no reprime ni sus juicios ni sus sentimientos sobre el comportamiento de los personajes y el curso de las acciones. Esta característica representa de algún modo el nacimiento de la voz emotiva en la narrativa. El tratamiento del tema. Cumbres Borrascosas ofrece un retrato de una familia venida a la ruina a causa del orgullo, la prepotencia y la venganza. La atmósfera que se construye es oscura y cargada de una intensa violencia. Todos los personajes la sufren. Las pasiones son las protagonistas, pero la violencia es el hilo que ata todos los males de la historia. Esto contrasta con lo que se supone es un ambiente regido por las tradiciones religiosas. A pesar de que la religión se refiere, la espiritualidad no tiene entrada en Cumbres Borrascosas, sino el dominio de los apetitos emocionales, como son la pasión reprimida y la exacerbación del orgullo, la violencia y el revanchismo. En todo caso, la única espiritualidad que entra a través del personaje de José es la que centra su atención en el pecado y la recriminación. La familia es otro aspecto temático abordado en la novela. Vemos una contraposición entre la familia Earnshaw y la familia Linton.
En los primeros, es decir, en la familia Earnshaw, parece dominar una cierta tiranía desde el principio. Y, de hecho, parte del resentimiento de Hindley hacia Heathcliff se relaciona con que ve a su padre como un tirano con él, pero como un consentidor de Heathcliff. En contraste, los Linton aparentan ser una familia de buenas maneras y afectuosa entre ellos. La educación también hace su aparición como tema. Cuando la narradora refiere el modo en que Hareton es criado, suele llamarlo como un salvaje. Vemos, pues, cómo se manifiesta una tensión entre la civilización y la barbarie, donde lo bárbaro en la ignorancia. La estructura social y sus costumbres juegan un importante papel. De ellas brotan los prejuicios de los personajes Heathcliff. Cumbres borrascosas y la granja de los tordos. Hay un importante simbolismo también en los espacios donde se desarrollan los personajes, claramente reflejado en los nombres de las casas. Cumbres borrascosas, casa de los Earnshaw, y la granja de los tordos, casa de los Linton. Como podemos adivinar, en la primera reina el caos y la inestabilidad, tal como los vientos que le azotaban. En la segunda se anuncia un ambiente de apacible tranquilidad en la que los personajes parecen desarrollarse sin mayores complicaciones. En cuanto no salen de la granja, los Linton están a salvo, pero tan pronto cruzan a los linderos de cumbres borrascosas o en cuanto los Earnshaw los interceptan en casa, se espanta la paz de sus vidas. Las pasiones en el desarrollo de los personajes. En la novela asistimos al envilecimiento paulatino de los personajes, en un ambiente social en el que los jóvenes de cada casa se sienten autorizados a humillar a otros en nombre de su educación o de su linaje, sea que obren por hábito o por mala intención. Esta pretensión de su superioridad resiste la presencia de quien consideran un advenedizo, es decir, Heathcliff. Más pronto que tarde, Heathcliff pasa de ser una víctima a ser un victimario, diseminado el sufrimiento por donde pasa con premeditación y alevosía. Cultiva su propia infelicidad y no advierte que, pese a su pretensión de control, eventualmente perderá su influencia en los otros y caerá víctima de su propia maldad, casi un anuncio de su locura. El amor entre Heathcliff y Catherine actúa como un catalizador del mal en lugar del bien. El amor entre Heathcliff y Catherine actúa como un catalizador del mal en lugar del bien. La pasión entre ellos, además de verse frustrada por el tropel de conversaciones sociales y la falta de oportunidad, es en sí misma destructiva. Pero es el amor entre ambos la fuente de los conflictos en cumbres borrascosas. Todo parece indicar que no, ya que antes de que Heathcliff conociera el rechazo de Catherine, anhelaba la venganza contra Hindley. Así, aunque hay una batalla entre el amor y el odio, que no es otra cosa que una batalla entre el bien y el mal, esta no nace de la relación entre los orgullosos amantes, sino en el desafío al orden social, introducido con la adopción de Heathcliff. Desde
La perspectiva de Hindley es un hermano ilegítimo que amenaza su fortuna. Desde la perspectiva de Catherine, amenaza su estatus social al no poder proveerle de un apellido, ya que ni siquiera lo tiene. Desde la perspectiva de los Linton, es un gitano advenedizo, al que miran con prejuicio y temor. El amor, principio y fin de la historia. A pesar de que la violencia domina el relato, la historia de la casa Cumbres Borrascosas comienza y termina con un acto de amor. Su inicio está en la adopción amorosa de Heathcliff por parte del señor Earnshaw, y su fin está en la relación entre Cathy Linton y Hareton Earnshaw, que echa por tierra los vanos esfuerzos de venganza de Heathcliff. En esta atmósfera destacan dos personajes de la segunda generación, que son Hareton Earnshaw y Cathy Linton. Desde el momento que conoce a Cathy, Hareton, que ha sido criado como un ignorante, sus sentimientos hacia Cathy le hacen buscar su dignificación. Todo lo dicho da cuenta de que, aunque Cumbres Borrascosas se enmarca en un conflicto familiar y social, el conflicto entre las pasiones es lo que mueve los hilos de la historia. Personajes de Cumbres Borrascosas. Son el señor Earnshaw y la señora Earnshaw, que a su vez tienen dos hijos, Hindley Earnshaw y Catherine Earnshaw. El señor Linton y la señora Linton, que a su vez tienen dos hijos, que son Edgar Linton e Isabella Linton. Francis Earnshaw, Hareton Earnshaw, Heathcliff, Cathy Linton y Linton Heathcliff. Heathcliff es el protagonista principal, hijo adoptivo de la familia Earnshaw. Él desea vengarse de la familia y de sus vecinos, que son los Linton. No se le conoce apellido. Catherine Earnshaw, que es la hija menor de los Earnshaw, se enamora de Heathcliff, pero se casa con Edgar Linton. Hindley Earnshaw, que es el hijo mayor de los Earnshaw, heredero de la fortuna familiar, rechaza y humilla a Heathcliff desde su llegada. Esposo de Frances y padre de Hareton. Edgar Linton es el hijo mayor de los Linton y joven vecino de los Earnshaw, que habita en la granja de los Tordos. Se enamora de Catherine Earnshaw y se casan. Padre de Catherine, Cathy Linton. Isabella Linton es la hermana de Edgar Linton. Se casa con Heathcliff, pero huye al descubrir sus malos tratos. Tiene un hijo de él al que llama Linton. Hareton Earnshaw es el hijo único de Hindley, maltratado por su padre y menospreciado constantemente por Heathcliff, quien impide su educación y lo somete a trato de servidumbre deliberadamente. Acaba por contraer matrimonio con Catherine Linton. Cathy Linton, hija de Edgar Linton y Catherine Earnshaw, prima de Linton Earnshaw y Hareton Earnshaw, cree enamorarse de Linton, pero en realidad ama a Hareton, con quien acaba por casarse. Ellen Nellie Dean es la ama de llaves de Cumbres Borrascosas y de la granja de los Tordos.
Joseph es el sirviente de Cumbres Borrascosas de amargo carácter y profunda devoción religiosa. El señor Earnshaw es el padre de Hindley, Catherine y Heathcliff. Fue severo con Hindley y protector de Heathcliff. Lockwood es el inquilino de la granja de los tordos. Otros personajes de Cumbres Borrascosas son el Dr. Kenneth, que es el médico tratante de ambas familias. Silla es la criada de Cumbres Borrascosas. Miguel es el criado de la granja de los tordos. La señora Earnshaw es la esposa del señor Earnshaw y madre de Hindley y Catherine. El señor y la señora Linton son los padres de Edgar e Isabella. El señor Green es el procurador. Fue comprado por Heathcliff para impedir que Edgar cambiase el testamento antes de morir. Y por último, el personaje de James o James Branderham, que es el reverendo de Gimmerden Souk. Espero que les haya gustado este breve resumen. También hay adaptaciones de Cumbres Borrascosas en películas como Cumbres Borrascosas, Estados Unidos, en el año de 1939, dirigida por William Wyler, protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon. También hay otra película basada en Cumbres Borrascosas que se llama Abismos de Pasión, en México 1954, dirigida por Luis Buñuel. El elenco es Iracema Dileán, Jorge Mistral, Lilia Prado, Ernesto Alonso y Francisco Reguera, entre otros. Otra película es Cumbres Borrascosas, publicada en Reino Unido, en Inglaterra, en el año de 1970, dirigida por Robert Fuest, música de Michel Legrand. El elenco es Anna Calder Marshall, Timothy Dalton, Judy Cornwell, Julian Glover, Hilary Dwyer, Ian Ogilvy, Harry Andrews, Pamela Brown, James Cozzens, Aubrey Woods, Rosalie Crutchley, Hugh Griffin y Morag Hood. Otra adaptación de esta novela de Cumbres Borrascosas es Hurlevent, que significa viento aullante, publicada en Francia en 1985, dirigida por Jacques Rivette. El reparto son Fabien Babe, Sandra Montagu, Olivier Crubelier, Olivier Torres, Lucas Belbeau, Alice de Puncheville, Philippe Maurier Genord y Marie Joule. Otra adaptación es Cumbres Borrascosas en Japón en 1988, dirigida por Yoshinichi Yoshida. El reparto es Yusaku Matsuda, Yuko Tanaka, Tatsuro Nadaka, Rentaro Mikuni, Eri Ishida, Nagare Hagiwara, Keiko Ito. Otra adaptación de Cumbres Borrascosas, también nuevamente en Reino Unido, pero en el año de 1992, dirigida por Peter Kominsky. El reparto es Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Sophie Ward, Simon Shepard, Jeremy Northam, Jason Reddington, Simon Ward, Robert De Meyer, Paul Giuffre, John Woodbine y Jennifer Daniel. Y por último, Cumbres Borrascosas, también en Reino Unido, en el año 2011, dirigida por Andrea Arnold, y su reparto es James Hawson, Kaya Scodelario, Nicola Burley, Oliver Milburn, Steve Evans, Amy Uren, Paul Hilton, Solomon Glebe, Shannon Bear, Simon Jackson, Lee Shaw, entre otros. La miniserie para la televisión de Cumbres Borrascosas es Cumbres Borrascosas, Reino Unido, 1978, la dirección de Peter Hammond. El elenco es Ken Hutchinson, Brian Wilde, Pat Haywood, John Dutton, John Golightly, Dave Rowe, Barbara Keogh, Catherine Harrison, entre otros.
y Cime Tempestose en Italia en 2004. Dirección de Fabrizio Costa. El reparto: Alessio Boni, Anita Caprioli, Franco Castellano, Luca Ciencetti, Ivo Novak y Winston Ave Soli. Espero nuevamente que les haya gustado este breve resumen sobre Cumbres Borrascosas, esta novela famosa que fue la única novela escrita por Emily Brontë. Hoy es un lindo viernes 17 de marzo del 2023. Faltan solo 15 minutos para que sea la 1 de la tarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.